Hola, buenas noches. Mi nombre es John Jairo López. En este video vamos a hablar del proceso de internacionalización de la economía colombiana, inicialmente con un cuadro comparativo entre el proteccionismo y el libre comercio. En el segundo punto vamos a hablar sobre las decisiones arancelarias de Donald Trump y cómo éstas afectaron o de qué manera impactaron en la economía en Colombia. En el punto número 3 se van a plantear dos preguntas en base a la lectura de la política comercial a comienzos del siglo XXI. En el primer punto del cuadro comparativo del proteccionismo y el libre comercio en Colombia, podemos decir que Colombia en las últimas 7 décadas ha vivido unas grandes etapas de cambio en su historia económica. Por ejemplo, en el proteccionismo entre 1950 y 1990, el Estado protegía a las empresas nacionales imponiendo eh, altos impuestos a productos extranjeros, lo que llamamos aranceles. Esto ayudaba a los productores internos para que no tuvieran que competir con productos importados con altas tasas arancelarias. El libre comercio que se inició desde 1991, eh, el país bajó esos impuestos al firmar estos tratados de libre comercio con otros países y pues permitió que otras empresas extranjeras compitieran en igualdad de condiciones, así como las empresas colombianas. Bueno, la diferencia entre el proteccionismo y el libre comercio es que en el proteccionismo las industrias locales crecieron, eh, a pesar de que muchas se volvieron ineficientes. Caso contrario con el libre comercio mejoró el acceso a mercados internacionales, pero algunas empresas nacionales no aguantaron ese nivel de competencia y tuvieron que cerrar, afectando notablemente la tasa de desempleo o la tasa de desocupación. Eh, por ejemplo, hablando del TLC, en el año 2012 hay un dato que Colombia vendió más flores y café, pero se vio afectada en el sector textil y la marroquinería del calzado. Pasamos al segundo punto. ¿Cómo afectaron a Colombia las decisiones arancelarias de Donald Trump? En este segundo mandato de Donald Trump, el presidente impuso un arancel del 10% a muchos productos colombianos que entraban a los Estados Unidos, que se exportaban, pues como parte de su política de protección de la industria estadounidense. Esto afectó muchos productos claves, como las flores, el café, los textiles y la zona bananera. ¿Qué efectos tuvo esto? Bueno, pues podemos decir que menos exportaciones. Se estima que hubo unas pérdidas millonarias, alrededor de 1.400 millones de dólares en pérdidas. Debido a esto, pues hubo un incremento o una subida en el dólar. eh, pues como entraban menos divisas, el peso se devaluó. Aumentó la inflación porque importar se volvió muchísimo más costoso y disminuyó la competitividad. Muchas empresas colombianas dejaron de vender tanto como antes en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Esto qué nos demuestra? Que la economía colombiana es muy sensible. Podemos notar que esta decisión de los Estados Unidos afectó
a otros países, especialmente a los socios comerciales grandes como Estados Unidos. Entonces, cualquier decisión que tome Estados Unidos en cuestión arancelaria puede afectar nuestro país, puede afectar la economía de nuestro país, ya que somos sensibles a estas decisiones. Las preguntas que de la lectura de la política comercial a comienzos del siglo XXI, de aquí quise plantear una pregunta y es ¿por qué Colombia cambió su estrategia comercial a partir del año 2000? Bueno, pues podemos decir que Colombia cambió su estrategia porque después de la apertura económica en los años 1990 el país buscó estratégicamente cómo hacer eh, comercio, cómo comerciar. Pues firmaron tratados que beneficiaron a Colombia, abrieron fronteras. eh, con esto pues hicieron también que otros países abrieran sus fronteras. ¿Ya? Entonces Colombia cambió su estrategia para poder lograr ampliar ese campo de acción, ¿ya? Y buscar beneficios comerciales. ¿Qué obstáculos tuvo esa apertura? Bueno, aunque se bajaron los aranceles para permitir que ese comercio fluyera, surgieron otras trabas que se llaman barreras arancelarias. Ya esto surgió como requisitos técnicos o sanitarios que en ocasiones se volvían difíciles de cumplir. Además, muchas empresas colombianas no estaban listas para competir. eh, y esto llevó a la pérdida lastimosamente, de mucha industria nacional eh, y pues aumentando el nivel de importación y disminuyendo el nivel de exportaciones. Entonces, como quedó visto, Colombia ha vivido un proceso de cambio del proteccionismo al libre comercio. Eh, Cada modelo ha traído eh, sus ventajas y sus desventajas. Eh, Creo que encontrar el equilibrio que permita que el comercio internacional crezca sin descuidar la producción nacional, la producción de nuestro país, eh, podemos ver que nos podemos volver más competitivos. Eh, Además, como vimos con el caso de Donald Trump, estas decisiones externas nos afectan fuertemente en nuestra economía, por eso debemos prepararnos y ser más innovadores. Tenemos que innovar, tenemos que crear empresas que estén preparadas tecnológicamente para producir en volumen y pues poder llegar a ser competitivos. Eh, Eso es todo. Muy buenas noches.